Muy buenas tardes. Les doy la cordial bienvenida de nuevo a nueva cuenta a las asesorías del Centro de Preparatoria Abierta a la MAT. Esta es la siguiente unidad o módulo que se va a estar viendo, que es hacia un desarrollo sustentable. Mi nombre, soy el licenciado en Farmacia Cayetano Patpot y soy el responsable de este módulo. La unidad que vamos a ver a continuación va a ser la transformaciones de la materia y la energía en el entorno natural y sus implicaciones. Este módulo es complementario a Universo Natura igualmente. Es una asignatura de seguimiento como tal. Los que han llevado conmigo Universo Natura en esta unidad van a ver un poco de nuevo de los temas que se vieron anteriormente, en el cual se va a retomar y vamos a ver todo ese en este módulo, cómo se va a ir complementando. Antes que nada, la pregunta vital, ¿se puede analizar la vida? Este es una pregunta que nos llega a veces desde el punto de vista científico o también desde la ideología o pensamiento crítico como tal. La vida desde un principio se puede analizar químicamente hablando, analíticamente hablando, psicológicamente hablando. Hay cuatro preguntas que se interponen o se interconectan con esta misma. Reflexiona acerca del escenario en que uno se desarrolla. Se puede describir los elementos que lo conforman. Se podrá hablar de cuáles de tus acciones y hábitos de consumo lo afectan. Dichas acciones están regidas por principios o valores que guían tu relación con los demás y con la naturaleza. A estas preguntas me gustaría que ustedes, por su propia cuenta, las analicen, se pregunten como tal. En general, la vida se puede analizar desde muchos aspectos económicos, sociológicos, químicos, etcétera. Se tienen que analizar desde un punto de vista muy crítico. En ese sentido, químicamente, si lo hablamos, podemos analizar la vida a partir de los elementos químicos, saber cómo se conforman desde un producto hasta sus reactantes como tal o viceversa, saber la cantidad de el reactante o el producto como tal. A este punto, ¿ustedes creen que se puede analizar la vida? Reflexionen estas cuatro preguntas, chicos. Reflexiona acerca del escenario que uno desarrolla. El ser humano se desarrolla en distintos escenarios en los cuales puede convivir, desde un clima árido hasta un clima húmedo o un clima frío. En ese sentido, de acuerdo al escenario en el que uno se pueda desarrollar en su ambiente como tal, también podemos describir los elementos que lo conforman. Se podría hablar de cuáles son tus acciones y hábitos de consumo y cómo lo afectan. Claro que sí. Cada individuo consume y tiene hábitos distintos de acuerdo al escenario en el que uno se desarrolla. No es lo mismo vivir en una zona árida a una zona tropical. Es muy distinto el consumo en alimentos que cada uno tiene ahí. Y sí, afecta mucho también en el sentido de el metabolismo y el crecimiento de cada individuo, porque son distintos tipos de alimentación que uno lleva. A diferencia de una zona selvática en la cual se puede encontrar mucha fruta como tal, a un clima helado en el cual uno tiene que consumir cierta cantidad de grasas para obtener calorías como tal, son muy distintas. Y también hay que ver
con la cuarta pregunta. ¿Dichas acciones están regidas por principios o valores que guían tus relaciones con los demás, con la naturaleza? Claro que sí. Las acciones que nosotros tengamos alrededor también repercuten en el desarrollo del hábitat o lugar en el que nosotros nos encontramos. Desde nuestro consumo, en el cual puede afectar a la naturaleza con respecto a la contaminación o en la forma en que nosotros nos vamos desarrollando o desarrollamos el sitio en el que está. Si lo hablamos desde un punto de vista de desarrollo agrónomo o industrial, podemos también tener una consecuencia hacia directamente la naturaleza o viceversa. En ese sentido, aquí esta es una de las actividades que está dentro de los documentos que se les envió, en la cual ustedes van a relacionar con los principios que hablamos al inicio. Aquí se nos dice que tienen que marcar con una cruz, cuáles son los principios o fundamentos en tu escenario de vida, o sea, en su escenario de vida. ¿Cómo es su escenario de vida? De acuerdo a los puntos que están acá. Aquí marcarían con una cruz con respecto a sus escenarios. En ese sentido, cuando hablamos de desarrollo, también tenemos que hablar de desarrollo sustentable. ¿Qué nos dice que es un desarrollo sustentable? Que es aquel que es capaz de satisfacer las necesidades actuales sin comprometer los recursos y posibilidades de las futuras generaciones. Aquel que logra un equilibrio entre lo que se toma del medio y lo que se aporta responsablemente al mismo para su mantenimiento. En ese sentido, chicos, hay que tener en cuenta que un desarrollo sustentable va más allá de lo que dicen esas palabras. Ese es un sentido común del ser humano en el cual, a pesar de que la humanidad se siga desarrollando a grandes pasos en tecnología, también tenemos que estar pendientes y conscientes de que la naturaleza no va a estar por mucho tiempo con nosotros, y más si el ser humano al desarrollarse sigue consumiendo como tal. Para eso siempre tiene que existir una forma para que se sustente esa naturaleza. Sobre todo, como dice lo de los objetivos que mencioné, que es un equilibrio entre lo que se toma del medio y lo que se aporta, y la posibilidad de que las futuras generaciones sigan teniendo eso. Sobre todo en las grandes industrias de madereras, la tala de árboles es de gran consumo. El ser humano sigue consumiendo todavía material orgánico de los bosques, de los cuales se puede obtener celulosa, madera, muebles, etcétera, y principalmente productos para la construcción. Pero hay que tomar en cuenta que como nosotros estamos tomando materiales de la naturaleza, con lo mismo también nosotros o empresas como tal tienen que volver a plantar ciertas plantas, una cantidad sustentable de plantas como tal, para que se vuelva a desarrollar el bosque que se ha talado. La tala clandestina también ha sido uno de los problemas que mayormente ha surgido en nuestra actividad, que también provocan daños a a la naturaleza. Lo mismo que en la pesca, que de acuerdo a ciertas temporadas está permitido este tipo de pesca. Y cuando llega una veda es mayormente para detener el consumo excesivo de ciertas especies marinas. No solamente en el mar y en la selva o en los territorios con árboles se utiliza esto, o hay que mantenerlo. También en la industria metalúrgica y petrolera. El petróleo no va a ser como tal de por vida para nosotros, ya que es un material orgánico que se puede acabar. Y para poder desarrollar petróleo es un proceso que lleva años y años para la obtención de un hidrocarburo común. Y se nos menciona lo que es un escenario, que es un conjunto de circunstancias que rodean a una persona o en suceso. El escenario de un desarrollo sustentable correcto sería en que nosotros mismos, al consumir, sigamos manteniendo esos mismos recursos, sin llegar a la extinción total, ya sea de la especie de planta, de la especie de el animal o a la tierra como tal.
Aquí hay otra parte que también vimos en unos temas anteriores, que es la relación entre materia, energía y medio. Aquí van a ver en esta siguiente imagen, de dos tablas nutricionales. Y ustedes van a ver que una es distinta. No solamente en la forma en la que se posicionan los valores nutrimentales, sino también del contenido que hay, ya sea calórico o porcentual. Hay que tomar en cuenta de que también están el tamaño de las proporciones en las cuales se están presentando. Anteriormente vimos en Universo Natura eh, los bioelementos como tales, en los cuales entran los carbohidratos, las azúcares, las proteínas, etcétera, y de dónde se tienen también los materiales químicos, cuando vimos la relación de ciertos compuestos químicos como tal, de los cuales están conformados de ciertas biomoléculas, o el dichoso chunks, que es el carbono, hidrógeno, oxígeno, azufre, potasio, calcio, etcétera. En bueno, en estas imágenes van a ver que en algunas partes coinciden en sus tablas o en la información nutricional, pero hay que darse cuenta que en una tabla, que es la café, le están dando el porcentaje en gramos como tal, o el valor en gramos de la cantidad que se presenta. Y también te da la cantidad de proporción o contenido de energía, ya sea en kilojoules o kilogramos calorías. A diferencia que en el amarillo, pues te presenta igual un contenido calórico, pero a diferencia de te da un 0% de contenido calórico, a diferencia del otro que es 160. Y lo mismo, difieren muchos los valores porcentuales como tal. Hay que darse cuenta que los valores con respecto a nutricionales a esto varían. Por eso hay que tener en cuenta la relación entre la materia, energía y medio. Cada condición o cada información nutricional nos difiere del contenido en materia o energía que pueda tener esto. Si lo trasladamos ahora a sus definiciones correctamente, vamos a entender de qué materia es aquello que ocupa un lugar determinado en el universo o espacio, que posee una cantidad determinada de energía y está sujeta a interacciones y cambios en el tiempo. Es aquí donde vemos que los valores nutricionales también están implícitas en la alimentación, ya que el alimento posee una cantidad determinada de energía y el alimento está sujeto a interacciones y un cambio dentro de nuestro organismo, de los cuales vamos a obtener ciertos nutrimentos para luego ser metabolizados en nuestro organismo y obtener energía o elementos para que nuestro organismo siga funcionando. Y también depende de la cantidad de nutrición o forma en que nosotros nos alimentemos, vamos a tener el porcentaje en kilogramos joules o kilogramos caloría en nuestro organismo que van a ser utilizados. Y la energía, que es la capacidad de realizar trabajo, de producir movimiento y de generar un cambio, que esto es lo que nos lleva a que al tener una buena nutrición como tal, una cantidad moderada o exacta de determinado alimento y valores nutricionales que nosotros mismos consumimos, vamos a obtener al fin y al cabo azúcares. Y estos azúcares se van a convertir, que son carbohidratos, los cuales nos van a aportar dentro del ciclo de Krebs energía dada en ATP y la cual vamos a utilizar para poder realizar un trabajo, producir movimiento y generar un cambio dentro del organismo, lo cual va a dar sostén a todo el funcionamiento del organismo humano como tal. Y el medio como tal es el cuerpo humano, en el cual esta energía o estos nutrimentos van a estar metabolizados para obtener, al fin y al cabo, la energía. ¿Correcto? ¿Alguna pregunta hasta este momento? Bueno, los alimentos que se ingieren son compuestos químicos que los organismos descomponen para obtener de ellos la materia y energía necesaria para funcionar y formarse. A cualquier alimento tiene distintos compuestos, no todos. Algunos tienen vitaminas, minerales, pero siempre van a ser compuestos orgánicos o inorgánicos, los cuales siempre van a estar conformados por carbono, oxígeno, nitrógeno, hidrógeno,
calcio, potasio, magnesio, etcétera. Algunos metales en los cuales también nosotros consumimos. De los más de 100 elementos, aproximadamente 40 son los que los seres vivos necesitamos para mantener nuestra vida. Entre ellos, la mayoría son carbono, oxígeno, nitrógeno e hidrógeno, principalmente. Y cada uno reacciona de manera continua para formar nuevos compuestos y mezclas con o sin cambios de estado de la energía. Mayormente, esos elementos se fusionan para formar moléculas. Estas moléculas se van a convertir al fin y al cabo en carbohidratos, lípidos, ácidos nucleicos, proteínas, etcétera, los cuales van a tener una función dentro de nuestro organismo, aportando energía para un buen funcionamiento de este. En la tabla van a ver los principales elementos que el ser vivo necesita, dado en azul la gran porcentualidad que consume el ser humano. Y en ese sentido se ve en la clasificación de la materia, en lo que estamos viendo. Que también vimos que está dado en la materia es la que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio. ¿Es uniforme en sus partes? Sí y no. ¿Por qué? En una es una mezcla homogénea y en la otra es una heterogénea. Como anteriormente vimos, cada uno difiere de su función. La heterogénea es con una composición no uniforme y sus componentes se ven a simple vista. La homogénea se puede separar por diversos procedimientos físicos, sí y no. Por una composición uniforme y la otra por una sustancia pura como tal. ¿Sus átomos son de un solo elemento? Sí y no. Un elemento puede estar integrado de esta sustancia por un solo tipo de materia y en el otro se pueden integrar diversos tipos de materia, a lo que ya llamamos un compuesto químico. O una definición más en la cual podemos también tomar es la del medio, que es un conjunto de fenómenos o elementos naturales y sociales que rodean a un organismo, a los cuales éste responde de una manera determinada. Estas condiciones naturales pueden ser de otros organismos, como el ambiente abiótico o elementos no vivos como el clima, el suelo, el agua. Todos en conjunto condicionan la vida, el crecimiento y la actividad de los organismos. Claro que sí. Hay también, aparte de un ambiente abiótico, también está el simbiótico y otros como tal, ya que al fin y al cabo el medio en el que uno puede estar rodeado depende mucho para su función como tal. Y cada condición difiere de acorde a las necesidades del organismo como tal. Son un sinfín o un conjunto de fenómenos o elementos que se encuentran dentro de la naturaleza, si lo hablamos químicamente. Ahora, como anteriormente vimos también, vimos la función de los estados físicos en los seres vivos. Acuérdense que también vimos diversos reinos. Los 5 reinos, lo del monera, el protista, el animal, el vegetal y el fungi. Cada uno puede interactuar conjuntamente o independientemente de acorde al medio en el que se pueda encontrar. Mayormente el medio está conformado por elementos que se interrelacionan, mezclas o compuestos y formando una materia. Estos elementos se agrupan en 4 fases o 4 esferas. La primera, la atmósfera para los gases, la litosfera o geosfera para los sólidos, la hidrosfera para los líquidos y la biosfera para las diferentes formas de vida y los virus. En la siguiente tabla se va a ver un sistema de clasificación de los organismos vivos. Hay que entender que son los reinos como tales, los cuales fueron apareciendo de acuerdo a ciertos estudios como tal y fueron nombrados, y cómo fueron dándose los reinos como tal. De acuerdo al sistema,
en el de Linnaeus 1735, en ese tiempo nada más se tenía una clasificación vegetal y animal. Ya para el 1866, Haeckel colocó un siguiente reino, el protista. Champton hasta 1937 nada más había colocado dos nuevos imperios, no reinos como tal, sino el imperio procarionte y el eucarionte, en los cuales se encuentran las bacterias y las células vegetales y animales. A partir de Copeland en 1956 aparecen los reinos monera, protista, plantas y animales como tal. Ya para 1966, Whittaker nos presenta los 5 reinos esenciales, que son el morena, el protista, el de hongos, el conocido como fungi, y el de plantas y animales, el que se sigue utilizando hasta nuestras fechas como tal. Ya más adelante aparece un sexto reino, las eubacterias y arqueobacterias, pero esos entran dentro del mismo reino protista, y aún así se siguen mencionando por Boson et al. En 1976. Siguiendo a los siguientes 3 dominios, ya son los dominios bacteria, arcae y eucarionte, que estos entran dentro del reino protista, que fue concebido en 1990 por Wasser et al. Acuérdense que los 5 reinos que se mencionan en temas anteriores son principales y dense cuenta que entre estos puede haber una mezcla en conjunto como tal. Tanto el reino animal como el de plantas pueden vivir conjuntamente en vía simbiótica junto con el reino protista y el reino monera. Lo mismo que el reino fungi necesita al plantae para poder sobrevivir en un tipo de simbiosis en el cual este va a estar apegado a un árbol como tal y va a obtener sus nutrientes a partir de él. Siguiendo con el tema, aparte de lo que vimos de los reinos, también va a haber una interrelación estas, entre estos. Mayormente en la práctica se reduce a unos procesos físicos y químicos. Desde la obtención de la energía como tal, desde la alimentación, el porcentaje de vitaminas y compuestos orgánicos, inorgánicos, calcio, hidrógeno, oxígeno, etcétera, de los elementos en los cuales se conforman muchos alimentos o moléculas, también hay que hacer mención de los estados físicos y químicos en los cuales nosotros vimos igual los 3 principales estados de la materia física. Si recordarán, si no mal recuerdo, existen 3 estados. ¿Me pueden decir cuáles son esos 3 estados? Bueno, los 3 principales estados de la materia son el sólido, líquido y gaseoso, como anteriormente vimos. Líquidos o gaseosos, en los cuales también intervienen dentro de los procesos físicos y químicos y también biológicos en la naturaleza y en el cuerpo humano. Mayormente es una función principal en los sistemas vivos, en los cuales en un estado sólido nos da estructura, permite sostener el cuerpo del organismo. En ese sentido, si nos basamos en el cuerpo humano, en su biología como tal, en un estado sólido vendrían siendo los huesos, los que dan sostén y mantenimiento al cuerpo humano. Entre los ejemplos en los cuales podemos encontrar un estado sólido en el sistema vivo como tal, están las sales minerales, el sílice en diatomeas o fosfatos en huesos humanos y caparazón de almejas, y sustancias orgánicas como el azúcar, la celulosa de los vegetales o la quintina en el caparazón de los camarones.
También hay que dar cuenta de que el azúcar es un carbohidrato, de los cuales están conformados los diversos compuestos de carbono e hidrógeno como tal. Las sales minerales, o sea, y los fosfatos que le dan un estado sólido a los huesos, en estos podemos encontrar calcios como tal, que también es un elemento químico que se encuentra en la naturaleza y dentro de nuestro organismo. Y para obtener energía como tal, necesitamos consumir cierta cantidad de calcio en diversas formas, en forma de leche o en forma de sales o azúcares mediante la fructosa, la lactosa, etcétera. En los estados gaseosos mayor intervienen principalmente en el metabolismo, mayormente en el intercambio de gases en los pulmones. Este se encuentra libre en todas las células, continuamente están uniéndose a otras moléculas. Las más comunes que hay en un intercambio gaseoso en nuestros pulmones son el O2 y el CO2, o sea, el oxígeno y el dióxido de carbono. Entre oxígeno sale dióxido de carbono en un intercambio de gases en los pulmones, en en los alveolos como tal, en los cuales el intercambio de gases se da en los, repito nuevamente, en los pulmones, los cuales van a hacer que entre oxígeno que va a estar girando alrededor de nuestro organismo mediante el sistema circulatorio, el cual va a estar dándole movimiento el corazón como tal, en el cual va a haber un intercambio de gases. Una sangre totalmente roja, bonita, es cuando una sangre está oxigenada. Una sangre oscura como tal es pobre de oxígeno, pero llena de dióxido de carbono como tal. Eso es un intercambio de gases naturales en nuestro organismo, lo cual le va a dar un equilibrio a nuestro sistema como tal. En un estado líquido, mayormente vamos en los seres vivos, va a estar el agua como una de las principales. Mayormente este es un disolvente o disolvente universal. Disuelve casi todas las biomoléculas y las reacciones metabólicas tienen lugar en un medio acuoso como tal. En forma de líquido podemos encontrar muchos como tales en nuestro organismo y también nuestro organismo necesita líquidos esenciales como el agua como tal. Y las biomoléculas son elementos que se combinan entre sí para formar a los seres vivos, los cuales son de estas biomoléculas el carbono o las proteínas, los azúcares, los carbohidratos, etcétera. Ahora, en los líquidos, principalmente el agua tiene la característica de disolver. Es un disolvente universal en ellos otros compuestos que pueden ser sólidos, líquidos y gaseosos. Mayormente cuando se trata de un sólido podemos encontrarlo en forma de hielo o en polvos, en disoluciones como tal. En forma de líquido en distintas fases, de acuerdo a su densidad como tal, o en un sistema gaseoso por aspersiones. En este sentido, cuando se presenta el fenómeno de disolución, hablamos de una fase dispersante, que es un solvente, que este es un medio que disuelve. En este sería el líquido, y una fase dispersa, que es el soluto. Usualmente se presenta en una menor cantidad. Cuando hablamos ya de soluto y solvente, hay que dar en cuenta que aquí entran distintos estados de la agregación, o los tres estados de la agregación material, el sólido, líquido y gaseoso en combinación. Mayormente cuando preparamos café, necesitamos café, azúcar y agua. El agua va a ser nuestro solvente o disolvente que va a disolver a nuestro soluto que viene siendo el café y el azúcar. Hasta cierta cantidad puede disolver el agua también, pero agregándole calor lo podemos disolver igual. En esta tabla van a ver los tipos de dispersión que hay. Las características, una disolución, un coloide y una suspensión. En el área de farmacia, cada uno representa un distinto medicamento desde mi punto de vista. Y hay que tener en cuenta que tienen características muy particulares cada dispersión, de acuerdo a su tamaño, partícula, visibilidad, movimiento, su efecto de la luz, si deja pasar o no, precipitación de sus partículas y cómo se separan. En ese sentido, cuando se trata de una solución, sus partículas son visibles, ya que esa es una mezcla de un polvo y un líquido como tal, que puede ser visto a simple vista. Cuando el sólido o el polvo
se asienta, se van a ver las dos fases, una líquida y una sólida que se puede observar al microscopio y es por acción de gravedad que baja la parte sólida, no deja pasar la luz cuando están mezcladas y precipita en algunos casos, a diferencia de un coloide que tiene un movimiento browniano, como tal, dispersa la luz y no precipita, a diferencia de una dispersión que deja pasar la luz, no precipita, pasa a través de filtros y membranas y cuando se habla de una dispersión es que esta está totalmente mezclada como tal. Ya habíamos visto este tema, es nada más para seguir recordando que viene de esta misma unidad. Y ahora pues vamos a ver los ejemplos en los cuales hay están las disoluciones que constituyen un sistema disperso más común sobre la Tierra. Entre estas, las disoluciones que conocemos son el de la atmósfera, que es una disolución de oxígeno, argón, dióxido de carbono y nitrógeno. Mayormente también los refrescos son disoluciones, ya que tienen un gas carbónico, azúcar, colorantes y saborizantes en él. Las suspensiones, como se lo he mencionado, un ejemplo de la cefalaxina, tiene dos compuestos, una sólida y una líquida. Es una mezcla heterogénea que está dada por un líquido, que es el polvo y el agua. El polvo mayormente no va a ser soluble. ¿Qué quiere decir que no es soluble? Que no se va a disolver y que va a estar ahí asentadita en polvo. Mayormente uno de los ejemplos más comunes de las suspensiones son los jugos, los medicamentos, aderezos para ensalada, etcétera. ¿Y qué se nos dice que es una disolución? Ahorita que lo hemos estado mencionando, que es una mezcla homogénea de dos o más sustancias dispersas de manera uniforme en una sola. Y los coloides tienen propiedades que permiten identificarlos y diferenciarlos de las disoluciones y las suspensiones. Los coloides tienen tres efectos: el Tyndall, el browniano o la coagulación o fluctuación. Cada una es de ámbito común en nuestra naturaleza y de nuestra vida cotidiana.